Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es el llamamiento de Ezequiel. Vamos a estar analizando, estudiando en lo que es el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Es un texto bastante profundo, en el cual nos habla de lo difícil que es efectuar nuestro llamado, lo difícil que se vuelve en ciertas ocasiones ser fiel al llamado que Dios tiene para nosotros, ser obedientes en primer lugar al mandato que Dios nos ha dado. Y debemos recordar de que hay un proceso, todos pasamos por un proceso de transformación, pero después de que vamos avanzados en el proceso de transformación, Dios comienza a capacitarnos para el llamado que Él tiene para nosotros, para el llamado que Él asignó a nosotros, inclusive antes de estar en el vientre de nuestra madre. Así que vamos a la palabra Ezequiel 2, del 1 al 8, en lo cual dice así. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Seguidamente dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Ok, es un texto bastante profundo, bastante intenso, porque son 8 versículos nada más, pero aquí está hablando de muchas cosas. Aquí está hablando en primer lugar de que hay un llamado específico para Ezequiel, el cual va a ser profeta para un pueblo rebelde, el cual va a dar las palabras, va a pronunciar las palabras que Dios mismo le dé a él de pronunciar. Y es aquí donde se vuelve complicada la situación, complicada la cosa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo predicarle o hablarle a un pueblo de que está atento al escuchar, de que está en comunión con Dios. Aquí vemos que el profeta es llamado a hablarle a un pueblo rebelde, a hombres y mujeres de duro corazón, hombres y mujeres de que se volvieron rebeldes. Pero dice la palabra de que Dios le habla al profeta y le dice de que no tenga miedo, que no tenga ningún temor, aunque esté en medio de espinos, en medio de escorpiones, tienen que entender de que hubo profeta en ese lugar, que hubo profeta que Dios levantó para hablarles a ellos. Pero lo que me llama la atención, me cautiva, es el versículo 8. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Damos un pequeño énfasis. Vamos a tomar ciertas cosas, ciertas situaciones. Primero dice de que él le llama, él le dice, ponte sobre tus pies. Y él y ponte sobre tus pies. Y luego le dice, hablaré contigo. Y dice la palabra que cuando él se pone sobre sus pies, dice que el Espíritu entró en él y afirmó sus pies. Pero luego dice, oí la palabra que le hablo. Entonces Dios le dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y repito, es muy complicado. Es muy complicado cuando tú eres llamado, tienes un llamado muy fuerte en un sentido de la predicación, en un sentido de la profecía, en un sentido donde tienes que predicar la palabra de Dios. Y muchas veces esa palabra va a ser una palabra fuerte, una palabra que va a confrontar a los que le escuchan. Y cuando tú
eres utilizado por Dios para una palabra que va a confrontar a muchos, vas a recibir resistencia. Y es ahí lo complicado del llamamiento, lo complicado cuando eres llamado a predicar la palabra tal y como está. Porque Dios te va a dar palabra y Dios te va a decir, te va a dar instrucciones de qué hacer, qué decir y todo lo demás. Pero el problema está cuando comenzamos a tener temor a cuáles van a ser las represalias que vamos a recibir acerca de lo que Dios mismo ha revelado, manifestado a través de nuestra boca, a través de nuestra predicación, a través de nuestra administración, a través de lo que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón, de decir al pueblo que está escuchando. Y vemos algo que dice de que acaso ellos que escuchen, dice, pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta. Y es aquí donde la cosa comienza a ponerse bastante profunda. ¿Por qué? Porque hay momentos donde Dios te da una palabra que traigas al pueblo. Y esta palabra es rechazada. La rechazan, ¿por qué? Porque no quieren recibirla. ¿Por qué? Porque no es del agrado de ellos. Pero hay un momento donde la gente va a entender. Cuando comienzan a haber represalias, cuando comienzan a haber cosas de que han ocurrido porque no escucharon o no pudieron atención o no fueron obedientes a la palabra que mismo Dios, van a entender y van a decir y van a reconocer de que la palabra que vino de parte de ti, que Dios puso en tu boca, era palabra de Dios. De una palabra que tú te la rebuscaste o que tú la dijiste solo porque sentías o que querías hacerlo. Y es aquí también donde hay otro punto bastante difícil. Cuando Dios te llama, debemos de entender de que Dios nos va a respaldar cuando el llamado es genuino de parte de Dios. El problema está cuando nosotros queremos obtener cosas o queremos hacer o desempeñar cosas de que Dios no nos ha mandado a hacer. Y es ahí donde las represalias van a ser fuertes. ¿Por qué? Porque el problema no está en que digas las cosas o que sea verdad lo que está pasando, sino que cuando Dios es el que te manda, Dios va a respaldarte. Y cuando Dios te da una orden, debemos de cumplirla. ¿Por qué? Porque al no cumplirla, estamos entrando en rebeldía. Y Dios, como leemos en este texto, Dios siempre cuestiona, siempre comienza a confrontar a todo aquel o todos aquellos que están en rebeldía. A Dios no le gusta la rebeldía. Y cuando hablo de rebeldía, no estoy hablando cuando se rebelan a una orden que el pastor o el ministro dio, no. Porque la palabra de Dios es específica. La palabra de Dios ya está revelada. Hay revelación en la palabra misma, donde Dios nos habla, donde Dios nos instruye, donde el Espíritu Santo habla nuestra vida y nos comienza a instruir sobre qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer, qué cosas no son lícitas y qué cosas no son de beneficio. Porque dice la palabra de que todo nos es lícito, mas no todo nos edifica. Así que debemos de entender de que cuando somos llamados de parte de Dios, en primer lugar, no podemos temer. Y en segundo lugar, debemos ser obedientes. Porque a Dios le agrada la obediencia. Y no debemos temer a lo que el hombre pueda hacer, sino que debemos de temer a lo que Dios puede hacer si estamos en rebeldía, si no somos obedientes a lo que Él nos ha mandado a hacer. Y esto es lo que debemos tener bien claro, que todos somos llamados a desempeñar una función específica dentro del cuerpo de Cristo, dentro del río del Señor, pero no todos van a ser procesados de la misma manera. Porque todos venimos a ser procesados de manera diferente, porque nuestro llamamiento es diferente. Unos son llamados a ser maestros, otros son llamados a ser pastores, otros llamados a ser evangelistas, pero otros son llamados a ser profetas. Y es ahí donde debemos de entender de que cada llamamiento tiene su proceso. Proceso de capacitación, proceso de transformación y un proceso de obediencia. Debemos de aprender a ser obedientes a lo que la palabra nos manda, a que Dios mismo nos manda a decir por medio del Espíritu Santo. Así que te invito de que compartas este video si ha sido bendición. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima.